Siento también que aquí están enfrentados dos culturas, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura de la vida, que es el socialismo, y la cultura de la muerte, que es el capitalismo tan salvaje. Y cuando hay intereses de grupos, de personas, de transnacionales, a veces es casi difícil de acordar. Sin embargo, los pueblos del mundo nos verán, nos están viendo. Los pueblos del mundo serán quienes juzguen a sus presidentes, a sus gobiernos, a modelos económicos, a sistemas, para que un día los pueblos se levanten para frenar o acabar con el capitalismo. Lamento mucho decirles que algunos presidentes, escuché hace un momento, cobardemente hablan de los efectos y no de las causas del cambio climático. Y nosotros queremos decir que las causas vienen del capitalismo. Eso deberían decir los países capitalistas. Ahí está nuestra profunda diferencia. Son diferencias históricas, estructurales. Siento que en esta cumbre todavía no se definirán nuevas políticas para salvar la humanidad. Partiendo de esa condena que todavía se mantiene por parte de los países, sobre todo del ALBA, nos gustaría saber cuáles serían los principales puntos de lo que pudiera ser un acuerdo realmente aceptable, presidente. Bueno, cuando yo digo que hay que hablar con claridad, no solamente de los efectos del cambio climático, sino de las causas, es condenar y empezar a plantearnos seriamente para acabar con el capitalismo. Lo otro es engañarnos. Y segundo, nuestra propuesta va a que hay que crear, hay que fundar una justicia climática para juzgar a países que no respetan el medio ambiente. Seguramente los países capitalistas no van a aceptar tampoco esas propuestas. Y por eso siento que va a durar este debate, no solamente esta cumbre, sino años y años. Solo con los pueblos podemos obligar a que los países del capitalismo cambien sus políticas. ¿Usted cree que las voces que se están escuchando constantemente en las calles de Copenhague pudieran hacerse escuchar dentro de la cumbre, o esto es impensable? Ya el presidente Chávez citó una de esas frases de protesta al inicio, decía que si el ambiente fuese un banco, pues ya lo estuvieran rescatando. Bueno, eso lo harían los países del imperio, o los imperios que hicieron permanentemente velar sus intereses y no velar los intereses de los pueblos. Repito, bueno, no estoy viviendo acá, y llegué anoche, después de tener alguna información, que las protestas son tan importantes para crear mayor conciencia y que los pueblos tienen que organizarse mejor todavía, no solamente en Copenhague, sino en todo el mundo, desde sus pueblos, desde Estados Unidos, Canadá o Australia, persuadir o imponer finalmente nuevas políticas de la vida. Pero por ahora se hacen sentir. Felicitamos esas grandes movilizaciones, que son esfuerzos de esas fuerzas sociales, pero no creo que, me imagino que esas fuerzas van a hacer cambiar la mentalidad de los países capitalistas. Yo llegué a esa conclusión, posiblemente está equivocado, a lo mejor, repito, no vivo acá para tener las calles, pero sí saludamos esas protestas, esas grandes movilizaciones, y así los pueblos cambiaron en los distintos milenios, pero por ahora, en este nuevo milenio, tenemos la obligación de defender el derecho de la madre tierra. Eso significa eliminar, acabar, terminar con la esclavitud de la madre tierra. ¿Cuál sería la posición y las acciones a tomar del ALBA, de este mecanismo de integración, si definitivamente no se logra el tipo de acuerdo que tanto se necesita, presidente? Seguir trabajando con las fuerzas sociales del mundo, yo diría, si hablamos del cambio climático. Imagínense, antes había una propuesta tan salvaje e inhumana de Estados Unidos, el ALCA, Acuerdo de Libre Comercio en las Américas. Yo, por entonces, como dirigente sindical, decía, no debería llamarse ALCA, sino ALGA, porque hay un Acuerdo de Libre Ganancia en las Américas. En sigla sale ALGA, o un acuerdo de libre colonización de las Américas, estará ALCA, si vemos desde un punto de vista político. Pero ¿cómo derrotaron? Derrotaron los pueblos, las fuerzas sociales, el presidente Fidel, el presidente Chávez,
Hay que reconocer la participación del presidente Kirchner, Néstor Kirchner por entonces, la cumbre de jefes de Estado realizada en Argentina. Por supuesto, la gran lucha de los movimientos sociales. Compartimos esas movilizaciones con el compañero deportista legendario del fútbol latinoamericano, Diego Armando Maradona. Hemos estado concentrados, animando a la gente. Y esa es nuestra experiencia desde América, desde Apia-Yala. Esa es nuestra experiencia frente a las políticas del imperio, derrotar con las fuerzas sociales. Los países al lado seguirán trabajando. Esta vez, ¿no?, con los pueblos del mundo, que tenemos una gran bandera de lucha, felizmente, que es la defensa de la madre tierra, la defensa de los derechos de la madre tierra, que es, repito nuevamente, acabar con la esclavitud de la madre tierra. ¿Cómo acabar? Los pueblos indígenas eran esclavos, los negros, hermanos negros eran esclavos. Pues toda una historia. Y ahora nos toca acabar con la esclavitud de la madre tierra. Eso solo se puede hacer con los pueblos movilizados, con pueblos organizados, unidos, para terminar con la esclavitud de la madre tierra. Presidente, permítanos salirnos del tema que lo está ocupando en este momento en Copenhague para abordar algunos otros de coyuntura. Usted insistió en la cumbre del ALBA sobre un referéndum latinoamericano que determinara la voluntad popular para la instalación o no de las bases militares extranjeras en territorios de la región. ¿Cómo sería esto, presidente? ¿Usted ha obtenido algún tipo de respuesta sobre esta propuesta? Mira, me llegaron mensajes de los movimientos sociales de Sudamérica especialmente. Siento que esos mensajes y esa propuesta tiene aceptación. Porque pensar que vamos a acabar con las bases militares, también con la guerra, con otras bases militares, pero sí, cualquier país tiene derecho a defenderse, si hay una provocación abierta. Pero qué mejor con la conciencia de los pueblos. Yo casi estoy segurísimo, convencido, si los países de Sudamérica sometamos estas diferencias que tenemos los presidentes, con algunos presidentes, unos aceptan las bases militares, otros rechazamos. Yo decía desde Bolivia, por más Bolivia sea un pequeño país llamado un país en vías de desarrollo, un país atrasado, bueno, sin embargo, por encima de cualquiera sea nuestra situación económica, social, política, tenemos dignidad, tenemos soberanía. Esa soberanía, esa dignidad no está en debate. Vamos a defender la soberanía. Y es más, cuando yo tengo una pequeña experiencia, cuando expulsamos al embajador de Estados Unidos, nos ha ido mejor todavía, porque no hay quien conspire. Que en toda Latinoamérica ha habido golpes de Estado. En toda América, menos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay embajador. Entonces, esta ciencia nos alienta bastante para seguir luchando por la línea de la soberanía. Entonces, si esas diferencias tenemos con presidentes como Uribe o Alam García, ¿por qué no los pueblos deciden? Y que los resultados de consulta sean vinculantes para todos los gobiernos de Sudamérica, democráticamente, una democracia participativa, que los sudamericanos decidan con su voto, sí o no a las bases militares de Estados Unidos, o cualquier base militar extranjera en nuestro territorio. Y de los presidentes, por supuesto, no escuché nada, pero sí de los pueblos. Me decía un compañero del Perú, una inteligente, excelente propuesta, por tanto apoyamos. Ahora, en la primera reunión de jefe de Estado de Sudamérica, yo plantearé, ¿no?, a que busquemos algún mecanismo y que tal vez el Parlamento Sudamericano apruebe. Hay Parlamento Sudamericano, Parlamento Amazónico, Parlamento Indígena, Parlamento Andino, hay tantos parlamentos. ¿Quiénes son los parlamentos? Una sesión de todos los parlamentos que se juntan y que pues saquen alguna norma para someter al pueblo las bases militares en Sudamérica. Y tal vez empezar desde Sudamérica y no desde Latinoamérica, porque esto sí afecta a los países sudamericanos, sea una base militar de Estados Unidos en Colombia.